Entonces, los receptores adrenérgicos son de varios tipos. Igual que la vía colinérgica parasimpática tiene sus receptores nicotínico, muscarínico, que pareciera ser sencillo, el nicotínico ganglio, a nivel de la placa mioneural, por ejemplo, en el caso de muscarínicos, todo lo demás, acá es un poquito más complicado, ¿no? Los alfa, alfa 1, vaso sanguíneo, alfa 2, presináptico, no lo olvide, los beta, beta 1, corazón, riñón, beta 2, todas las vísceras, beta 3, tejido adiposo. Así deben memorizarlo para que no olviden los efectos. Entonces, según los receptores, miren, a nivel de las glándulas salivales, domina el parasimpático. A nivel de la pupila, puede ser simpático con alfa 1 o beta 2, depende, lo que queremos es constriñir el esfínter pupilar o relajar el músculo ciliar, dependerá. Beta 2, músculo liso bronquial, beta 2, alfa 1 a nivel del músculo, el detrusor de la vejiga, por ejemplo, muy cerquita de la próstata, beta 2, alfa 2 a nivel músculo liso de las vísceras intestinales, alfa 1, beta 2, lecho vascular, beta 1 dominantemente corazón, ¿no? Y estructuras viscerales de reserva, beta 3, alfa 2, beta 3 no olviden tejido adiposo, alfa 2, beta 2. Muy bien, entonces son varios receptores, como voy a aprender tanto? Lamentablemente tenemos que tratar de concentrar nuestro enfoque a aquellos que son más determinantes en la labor celular. Entonces, los mecanismos de acción de los neurotransmisores que libera el sistema nervioso autónomo simpático, es decir, hacer que una célula me responda de alguna manera, va a depender. Yo simpático tengo influencia sobre esta célula. Mi pregunta es, ¿cómo va a responder la célula? Mi respuesta va a depender del tipo receptor. Puede ser que sea receptor alfa, puede ser que sea un beta. A su vez, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 o beta 3. Entonces, el mecanismo de acción de cada receptor va a depender de la variedad que en ese momento esta célula esté expresando. Si es un alfa tendrá un comportamiento, si es un beta tendrá otro comportamiento. Lo vamos a ver en relación al tipo de receptores. Miren, los receptores adrenérgicos en general son receptores metabotrópicos. Cuando yo digo metabotrópico significa que están trabajando con quién? Con proteínas G. ¿Ok? Entonces, este es un receptor adrenérgico, ¿no? Entonces, igual que el muscarínico tiene 7 dominios transmembrana, tiene hacia la cara extracelular un sitio de unión al ligando original, al primer mensajero, aquí está, y hacia la cara citoplasmática la proteína G. Muy bien. Interactuando con su proteína G, hemos dicho, las proteínas G pueden ser estimuladoras y inhibidoras. Entonces puede ser que esta proteína G incremente el AMP cíclico, por tanto, activa la célula. Pero también podría ser que disminuya el AMP cíclico, por tanto, apago la célula. Otras veces, esta proteína G puede abrir canales iónicos, dependerá que ion esté entrando, activo o inhibo la célula. Otras veces, fosforilo proteínas, activo a la célula, generalmente. Entonces, un receptor metabotrópico adrenérgico, primero que nada, yo tengo que saber qué receptor es, alfa o beta. Segundo, ¿a qué proteína G está enlazado? ¿Proteína G de estimulación o proteína G de inhibición? Según eso, yo ya voy a saber, según el tejido, qué comportamiento va a tener. ¿Ok? Lo vamos a ver también con ejemplos. Aquí están los receptores más dominantes, para que se acuerden, no lo olviden, ¿ya? No lo olviden. Los alfa 1, ¿dónde están principalmente para mí? ¿Dónde están? A nivel del músculo liso vascular. Por tanto, ¿qué favorezco acá? Contracción. Músculo liso. Ahí están los alfa 1. Dominantemente usted puede decir, alfa 1 están a nivel del músculo liso vascular. Los alfa 2, ¿dónde están? Son presinápticos. No olvide, usted acuérdese presináptico. Están en la terminal nerviosa, ¿no? Presináptica. Ahí están. Son autorreceptores, en otras palabras. Los beta 1, ¿dónde están? Corazón y vasos sanguíneos. Ahí están los beta 1, corazón, vasos sanguíneos, riñones. Me interesa corazón y riñones. Los beta 2, ¿dónde están? Todas las otras estructuras viscerales, bronquio, útero, lecho, eh, gastrointestinal, músculo liso a nivel de la vía genitourinaria, ahí están. ¿Y los beta 3 dónde? Tejido adiposo, ¿no? Entonces, así acuérdenselos, por favor, para que no los vaya a olvidar. Muy bien, veamos qué importancia tiene que una célula libere un neurotransmisor para que actúe sobre la célula sobre la cual tiene influencia, pero también esa célula que está liberando ese neurotransmisor también expresa receptores para el mismo. Miren, esta es una terminal nerviosa que tiene almacenado norepinefrina. Ocurre potencial de acción, se despolariza, calcio ingresa, se fusionan las membranas, libera norepinefrina. Muy bien, norepinefrina a nivel postsináptico encuentro mi receptor. Es un alfa 1.
¿Ya? Muy bien. El alfa 1 sobre esta célula está diciéndole que activa las fosfolipasa C, libero 2 segundos mensajeros, movilizo calcio. Si entra el calcio, hay actividad celular. Muy bien. Aquí debería terminar todo. Me destruyo, me degrado y soy recapturado. Pero ¿qué está ocurriendo? La neurona que liberó a la norepinefrina también está expresando un autorreceptor. Y si es un autorreceptor para catecolamina, ese es un receptor alfa 2. Recuerda, el alfa 2 es presináptico. ¿Ya? Es presináptico. ¿Qué va a hacer ese autorreceptor? Mira lo que hace. Trabajan con proteínas G, ya lo sé, pero es una GI, inhibidora. Baja, baja la cantidad de MP cíclico. Por tanto, no hay fusión de membrana. ¿Qué está haciendo? Está disminuyendo la liberación de norepinefrina. En otras palabras, cuando una terminal nerviosa libera un neurotransmisor, es para actuar sobre una célula efectora. Pero ese mismo neurotransmisor puede actuar sobre la célula que liberó el neurotransmisor original y decirle ya no liberes más. ¿Ok? Ese es un autorreceptor. Entonces, el escenario de la vía adrenérgica, ese autorreceptor, se conoce como receptor alfa 2. ¿Ya? Ahí están localizados, permanentemente. Bueno, aquí resumo lo demás. Como va a quedar grabado, no creo que tengan problema. En dónde están más los alfa 1, los alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, y sumamos los dopa. Los dopa básicamente están a nivel del lecho vascular esplácnico, sobre todo riñones. Ahí me interesan los dopa. Y también están a nivel del sistema nervioso central. Muy bien, acá está el despliegue de la vía simpática, que ya lo hemos visto, las inervaciones, músculo liso de grandes vasos, músculo liso del árbol traqueobronquial, y la inervación sobre las diferentes estructuras viscerales que tiene la cadena simpática. Acá está la cadena izquierda, cadena derecha, junto con los ganglios prevertebrales, que son estos que están aquí. Ya lo comenté, no lo repito, ya lo saben ustedes. Simplemente recordar que no debemos olvidar que el simpático cuando actúa, no actúa solito. Siempre pide ayuda en mayor o menor medida. ¿Y dónde está su ayudante? En la médula adrenal. Cuando la terminal nerviosa libera. Tenemos tres interfaces para el neurocirujano, el doctor Campo, tenemos de una vez y ya. 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 Entonces, la cadena simpática se encarga de poder estimular a nivel adrenal que libere más catecolamina. Esta médula. Todo se conoce como glándula adrenal. Todo esto que está acá es glándula adrenal. Tiene dos partes, la corteza y la médula. Me interesa la médula. Bien, la médula adrenal produce también catecolaminas, pero a diferencia de las otras variantes adrenérgicas donde la norepinefrina es la más dominante, la médula produce epinefrina, libera más epinefrina. Y mira que la epinefrina tiene los mismos blancos que tiene la norepinefrina, pero es más potente en corazón, en vía respiratoria y en hígado. La epinefrina permite poder conllevar mayor trabajo sobre estas estructuras para poder producir mayor estimulación. ¿Ya? La epinefrina. Muy bien, solamente para ejemplificar, esta terminal nerviosa liberó norepinefrina según el receptor. Mira, los beta 2 son con G estimulador, los beta 1 con G estimulador, los alfa 2, los postsinápticos y los presinápticos son con GI. Pues no se olviden, todos los receptores adrenérgicos trabajan con proteínas G. Los beta 1, beta 2 trabajan con proteínas G estimuladoras, los alfa 2 con G inhibidoras y los alfa 1 con otro subgrupo de las proteínas G, las GQ. Las GQ trabajan con fosfolipasa C. Fosfolipasa C permite liberar inositol trifosfato y diacilglicerol, que son segundos mensajeros. ¿Ya? Estas GS trabajan con AMP cíclico, que es otro segundo mensajero. También puede ser con GMP cíclico. ¿Ya? Pero el que ciertamente es antagónico, el que dice no quiero nada de segundos mensajeros, son las GI. Muy bien. Entonces, ¿qué efectos tienen cuando se liberan catecolaminas? Digamos que estamos en estrés, y de repente alguien nos quiere atacar, o de repente decimos, vamos a tomar un examen cuya calificación va a ser la nota que finalmente van a tener en el curso. De golpe, sin que nadie les haya dicho nada. Evidentemente está aquí el simpático. Si libera el simpático, libera catecolaminas y buscan a sus receptores. Si son los alfa 1, vaso sanguíneo. ¿Qué produzco ahí? Vasoconstricción.
Los alfa 2, presináptico, ¿qué hacen? Controlan que no se libere más, inhiben la liberación. Los beta 1, corazón, frecuencia cardíaca, fuerza de contracción, en el riñón, liberación de renina. Los beta 2, relajo todo, músculo liso, bronquial, tubo digestivo, a nivel del aparato genital femenino, ¿no? Lo voy a relajar. Entonces, la respuesta en relación a la liberación de neurotransmisores, en otras palabras, va a depender del receptor, porque es cierto que tengo un neurotransmisor que es el que me va a decir qué es lo que tengo que hacer, pero yo célula voy a tener que expresar en mi membrana un determinado receptor, y este receptor que yo exprese, este receptor que yo vaya a expresar, este receptor de acá, ese que está aquí, es el que finalmente va a determinar el comportamiento celular. ¿Dependiendo de qué? Bueno, en el caso de las catecolaminas, todos trabajan con proteínas G. Yo receptor puedo tener acoplado a mí una proteína GI o puedo tener una proteína GS. Si la que expresa proteína GS, evidentemente lo que yo voy a hacer es que haya más segundos mensajeros. Pero si es una GI, yo voy a decir que no haya segundos mensajeros. Ah, ya. Entonces, el receptor adrenérgico, alfa 1, beta 1, trabajan con proteínas G, generalmente de estimulación. En cambio, los alfa 2, esos trabajan con este grupito acá, con los inhibidores. Entonces, por un lado, uno estimula, por otro lado, otro inhibe. Si yo estimulo, más AMP cíclico. Si hay más AMP cíclico, puedo fosforilar proteínas, activo la célula, cambio el comportamiento celular, y si activo la G inhibidora, no tengo AMP cíclico, no activo la célula. Eso en resumidas cuentas. Entonces, la respuesta, al final de cuentas, era que un neurotransmisor favorezca que un segundo mensajero se incremente, siempre y cuando la proteína G acoplada a su receptor sea de estimulación, porque si es una inhibitoria, ese segundo mensajero no se va a producir. Muy bien, aquí se las resumo entonces. Las catecolaminas en general, para conseguir un efecto, van a buscar un receptor. Los receptores de catecolaminas o son alfa o son beta. Los alfa a su vez son alfa 1, alfa 2. Los betas son beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Cómo trabajan los alfa 1? Todos los alfa 1 trabajan con proteínas GQ. ¿Y qué hacen las GQ? Activan fosfolipasa C, trabajan en la membrana. ¿Y qué hacen en la membrana? Aumenta la movilización de fosfolípidos. ¿Para qué? Para que se produzcan dos segundos mensajeros, inositol-trifosfato y desilglicerol. ¿Qué hace inositol-trifosfato? Mueve calcio. Y si muevo calcio, activa la célula. ¿Qué hace desilglicerol? Fosforila proteínas. Y fosforila proteínas, activa la célula. O activo rutas metabólicas o activo proteínas en la membrana celular. Aquí tenemos, por ejemplo, en el escenario de un receptor que está acoplado a proteínas GQ. Activo la fosfolipasa C, trabajo con los fosfolípidos de membrana y libero dos segundos mensajeros. Desilglicerol y inositol-trifosfato. Inositol-trifosfato en el citoplasma, agarro los depósitos de calcio y los libero. Desilglicerol por su parte, sigo fosforilando a la membrana, libero ácido araquidónico, activo proteinquinasas que fosforilan proteínas, por tanto, activo la célula. El otro, el calcio mismo, actuando con hemoglobina, activa la célula. El calcio mismo, potencia la formación de proteínas, activa la célula. En otras palabras, las proteínas GQ, a través de desilglicerol e inositol-trifosfato, promueven un cambio positivo en la actividad celular. Muy bien. Los alfa 2, ya sé, esas son GI, sí, lo vimos hace un ratito. Alfa 2 en todo es inhibitorio. Trabajan con proteínas GI. Por tanto, no hay AMP cíclico, no hay desilglicerol, no hay inositol-trifosfato. Se apaga la respuesta celular. ¿Y los beta cómo trabajan? Tanto los beta, acá es más fácil, beta 1, beta 2 y beta 3, todos trabajan con proteínas GS. Por tanto, todos aumentan AMP cíclico. ¿Y los dopa 1 trabajan con GS. Los DOPA 2 trabajan con GI. Caramba. Pero más sencillo, pues DOPA 1, estimulador, DOPA 2, inhibidor. Ahora bien, ya les dije ya. Entonces, yo simpático en un momento libero catecolaminas y según el tipo de célula que exprese receptores, yo voy a interactuar con esos receptores. Ahora, ¿dependerá del tipo de receptor para saber cuál va a ser la respuesta celular? Sí. Muy bien. Miren lo que pasa acá en el músculo liso. Si es músculo liso, es acá, vascular, tiene la capacidad de poder contraerse.
Para contraer se necesita el deslizamiento de fibras de actina miosina. Muy bien. Miren lo que pasa cuando en la membrana de esta célula tengo receptores alfa 1. El primer mensajero, norepinefrina, se ha liberado, interactúa con el receptor. Ya sé que los alfa 1, ¿con quién trabajan? Con GQ. Muy bien, si hay GQ, hay inositol trifosfato. Si hay inositol trifosfato, movilizo calcio. Y si hay calcio, promuevo contracción. Muy bien, entonces los alfa 1 por esta ruta promueven contracción. ¿Qué pasa si el receptor que se expresa en esta misma célula fuera alfa 2? ¿Qué hacen los alfa 2? Firme y 6. Sí. Entonces son GI. Al ser GI, ¿qué estoy haciendo? Estoy apagando la sal porque estoy inhibiendo. No quiero segundos mensajeros. Si no hay segundo mensajero, no hay contracción. ¿Y qué hacen los beta en este mismo escenario? Mira, los beta yo sé con GS. Aumentan el AMP cíclico. Pero ¿qué pasa con el AMP cíclico en el músculo liso vascular? En el músculo liso vascular, mira lo que pasa. Este AMP cíclico que debería estimular, lo que hace es bloquear la interacción calcio-calmodulina con la miosina. Entonces, si lo bloqueo, tampoco hay contracción. Entonces, los beta en el músculo liso, se relajan al músculo liso. Los alfa 2 en el músculo liso también lo relajan. ¿Quién lo contrae? El alfa 1. Entonces, si el músculo liso en algún momento está expresando más alfa 1, yo sé que se va a contraer. Si está expresando más beta, yo sé que lo vaya a relajar. ¿Estamos? Entonces, va a depender del comportamiento que la célula tenga, su capacidad de querer bailar con uno o con otro para saber cuál va a ser la respuesta. ¿Y qué es lo que ocurre a nivel del corazón en relación a estos receptores? En el corazón, en relación a estos receptores. Mira, ¿tenemos receptores beta en el corazón? Sí, hay en abundancia. El corazón expresa alta cantidad de receptores beta. Yo sé que los beta, proteínas GS. Si hay GS, aumenta el MP cíclico. ¿Qué es lo que hace el MP cíclico? Bueno, el MP cíclico lo que hace es permitir que haya mayor flujo de iones para que las células marcapasos descarguen más rápido. Por tanto, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aumento. Y si aumenta la frecuencia cardíaca, aumento gasto cardíaco. Ah, ya. Muy bien. ¿Qué más hace el AMP cíclico? Activa con proteínas quinasas, fosforiloproteínas. Permito que el retículo sarcoplásmico me libere más calcio. Y si libero más calcio, más deslizamiento de actina miosina. Por tanto, mejoro fuerza contráctil. Por un lado, aumento de frecuencia cardíaca, más gasto cardíaco. Por otro lado, aumento de contractilidad, aumento de gasto cardíaco. Entonces, las catecolaminas en el corazón, trabajando con receptores beta, tienen varios blancos de acción con el cual permitir que la fuerza contráctil, el gasto cardíaco, con aumento de frecuencia cardíaca, mejore mucho más. Y a nivel metabólico, ¿las catecolaminas tienen un efecto? Sí. Recuerda que los receptores beta se expresan en la medida de vísceras que albergan sustratos energéticos. En el músculo, glucogenólisis, que haya mayor oferta de glucosa. ¿Para qué? Para generar ATP. En el hígado, lo mismo. Mayor oferta, por tanto, en la sangre cuando hay catecolaminas de sustratos energéticos. ¿Quién me importa más? La glucosa. ¿Quién más? Los ácidos grasos, lógicamente. Lógicamente, para eso también el simpático tiene que promover la lipólisis, ¿no? La destrucción del depósito de ácidos grasos a ese nivel. Muy bien, están cansados, supongo. Falta un poquito más de esfuerzo, mis amigos. Recuerden que esta clase y la siguiente iban a ser todas mañana. Que eso les dé ánimo. Sigamos la clase. No es tan cortita como uno pensaba, ¿no? Muy bien, ya estamos terminando. Entonces, todas estas funciones del sistema nervioso simpático y parasimpático son gobernadas. Uno diría, ¿dónde están los centros integradores? Hace un rato decíamos, ¿no? En realidad son varias estructuras. Un grupo importante se concentra en el tronco cerebral. Ya lo vimos ya. Sobre todo los núcleos del nervio vago, ¿no? Ahí estaban. Ahora, estos emiten vías eferentes, lógicamente, para hacer que la respuesta simpática y parasimpática se dé. Recuerda, desde el tronco nacen las estimulaciones para la cadena simpática y también desde el tronco van hacia el tálamo para que actúe sobre el hipotálamo, neurohipófisis me libere arginina vasopresina. Muy bien, también en el tronco están los núcleos del principal componente parasimpático, del nervio vago. Muy bien, las zonas que van a controlar la respuesta neurovegetativa que están en el tronco son el tronco mismo, el hipotálamo y el sistema límbico. Los tres gobiernan el comportamiento del sistema nervioso autónomo. Entonces son varios centros. Sí, son varios centros. Lógico es que casi siempre la mayoría están conglomerados a nivel del tronco cerebral. Muy bien.
Entonces, los núcleos preganglionares están en el tronco, desde ahí nacen varios pares craneales, ya hemos visto cuáles son los más importantes, y siempre están sujetos a influencia local. En el tronco hay otras estructuras neuronales que se comunican con estos núcleos que están presentes aquí y que lógicamente le dicen a los núcleos del vago, grosofánico, cómo se tienen que comportar. Porque hay nexos con el cerebelo, nexos que vienen del tálamo, del hipotálamo, del sistema límbico, que van a modificar un tanto esa respuesta, que al inicio es inmediata, sí, pero en el cabo de minutos tiene que ir controlando, viendo, ¿hemos mejorado o no? ¿Se nos ha pasado la mano o no para regular mejor esa respuesta compensadora? Entonces vemos acá que la respuesta sobre un órgano efector va a depender no solo del sistema nervioso autónomo, va a depender de una interacción con mi sistema endocrino. A su vez, todo esto gobernado por los centros integradores neurovegetativos, que estando en el núcleo hacen nexo con un núcleo muy importante, el núcleo del tracto solitario, el cual a su vez recibe órdenes de esferas sensitivas y del sistema límbico a nivel subcortical, que junto con el hipotálamo, que es el que guarda la información, memoria, de cuáles son los valores considerados como normales, también van a tener influencia sobre otros nexos que van a hacer que estos homos efectores respondan en forma adecuada al factor de estrés. ¿Qué hay del núcleo del tracto solitario? Está localizado casi a nivel del bulbo, coordina reflejos y funciones neurovegetativas. Recibe información de estructuras viscerales, coordina reflejos locales. ¿Por qué es importante? Porque controla tu respiración, controla tu presión arterial. Tú sin corazón y pulmón que trabajan te mueres. De él depende del núcleo del tracto solitario. Aquí está, es un núcleo larguito, que es el nexos con el noveno par craneal, con el décimo par craneal. Mira, hace nexos con el núcleo ambiguo, controla la frecuencia cardíaca, de evolución, neumogástrico para la respiración, tubo digestivo, y otros más con el fin de establecer una respuesta a un factor de estrés que vayamos a tener. La formación reticular, que también está en el tronco cerebral, uno diría, es una formación, ella recibe información de todo lo que estamos viviendo, escuchando, oliendo, alguien nos está golpeando, todo eso va por la sustancia reticular activadora ascendente. Hace una estación en el tálamo y del tálamo lo proyecta a la corteza. Eso es lo normal. Pero ¿qué más hace? También controla la presión, respiración, se conecta con el noveno o décimo par craneal, integra toda la información para que tú tengas una respuesta más adecuada a ese estímulo que viene del medio ambiente. En el tronco. Y clínicamente los más importantes que nosotros tenemos son dos, centro respiratorio y centro cardiorregulador. El de la admisión está pegadito, el tubo digestivo, el centro de vómito también están por ahí. Pero al final de cuentas me interesan los dos primeros. El centro respiratorio, ¿qué hace? Recibe información de cómo está tu oxígeno, cómo está el CO2, cómo están los hidrogeniones. Y en base a eso le dice a los músculos respiratorios que trabajen más o trabajen menos. El centro cardiorregulador recibe información ¿de quién? De los vasoreceptores, flujo sanguíneo. Y también de los quimioreceptores periféricos, controla presión, contracción y tono vascular. El de la admisión, bueno, no interesa tanto, más va asociada a la necesidad de tener que evacuar o no. El hipotálamo, otro centro, aquí está guardado toda tu memoria en relación a lo que consideramos normal. ¿Cuál es tu temperatura normal? ¿Con cuánto de azúcar te tienes que manejar? ¿Con cuántos hidrogeniones deberías estar más cómodo trabajando? ¿Cuál es tu concentración de oxígeno? ¿Cuánto de glucosa, ácidos grasos debes movilizar? También trabaja con la presión arterial y con la osmolalidad. Para mantener ese trabajo tiene que estar informado, tiene que haber nexos, circuitos neuronales que le digan lo que está pasando. Entonces tiene que estar vigilando cómo están trabajando todos los órganos de la economía. El hipotálamo está debajo del tálamo, por eso recibe esa denominación, tiene varios núcleos, cumple también funciones neurovegetativas, trabaja también en impulso sexual, hambre y la sed. Y lógicamente con la esfera neuroendocrina. Recuerda, desde el hipotálamo se emite la liberación de algunas hormonas que van a actuar sobre la adenohipófisis para controlar el trabajo celular en la economía. También trabaja con los centros de la sed y el hambre, también con los ritmos circadianos, también con la liberación de esta hormona muy importante, la arginina vasopresina, respuesta al calor, al frío, la memoria, las emociones, etcétera, etcétera. Todo está representado a nivel hipotalámico. De ahí que el sistema límbico sea el otro adyuvante, ¿no? Entonces trabaja con él y con el tronco cerebral para establecer un mejor nexo en las respuestas neurovegetativas. ¿Y cómo hace para darse cuenta de lo
está pasando? Bueno, se vale de los órganos periventriculares, que son como unas ventanas. ¿Recuerdan ustedes que hablamos un poquito de la barrera hematoencefálica? Aquella que no permite que ningún componente del vascular pase a tener contacto con las neuronas. Bueno, el hipotálamo está un poco divorciado del resto, entonces tiene que tener unas ventanas de comunicación. Eso lo hacen justamente los órganos periventriculares. ¿Qué ocurre aquí? No hay barrera hematoencefálica, es decir, hay comunicación directa, cómo está la temperatura, cómo está la glucosa, cómo está el oxígeno, cómo está el CO2. Tiene capacidad sensitiva y de secreción, muy importante, ¿no? Entonces, a través de esos órganos periventriculares, el hipotálamo se da cuenta de lo que está pasando en la periferia y de lo que tiene que hacer. Las funciones en general, controlar tanto la respuesta nerviosa como endocrina. ¿Sobre quiénes? Son los ejes endocrinos. Ya sabemos que la hipófisis es un blanco importante. La adenohipófisis, el hipotálamo tiene influencia directa para producir una determinada hormona, como la tiroidea, gonadotropina, somatotropina, lactotropina, etcétera, etcétera. Y en el caso de la neurohipófisis, esta que está aquí, en donde son los cuerpos neuronales que están en el hipotálamo, los que liberan dos hormonas, oxitocina y vasopresina, y la liberan aquí directamente hacia el torrente sanguíneo. Recordar también que el hipotálamo alberga el comportamiento en el día a día que nosotros tenemos. ¿Cómo es nuestro comportamiento en la mañana, en la tarde y en la noche? Se establecen ritmos circadianos. Entonces, sincroniza en qué momento producir más o menos hormonas. Dependerá. ¿En qué momento somos más activos? En el día. ¿En qué momento estamos menos activos? En la noche, cuando descansamos, ¿no? Entonces, se establecen ritmos circadianos. Recuerda que la glándula pineal es un intermediario neuroendocrino. Entonces, en base a la luz del sol, todos los circuitos se van a activar. Actúan con receptores. Esas partículas de luz son captadas también por receptores. Entonces, cuando se capturan esos receptores, se apagan circuitos y otros se activan, con el fin de que las neuronas se despierten y te permiten estar activo. Cuando encontramos alumnos que están durmiendo, lógicamente estamos diciendo que la cantidad de melatonina liberada es mayor y eso los mantiene apagados, sin interés en el estudio. Entonces, esos ritmos circadianos que se activan en el día, en la noche, donde predomina la melatonina, te llevan a descansar. Menor desempeño cognitivo, Doctor, baja la disculpe presión que le arterial, interrumpa. baja. Sí. A varios compañeros se les fue la conexión de internet o tal vez la saturación también del mismo Meet y no pueden ingresar a la clase. Yo ya estoy terminando ya. Solamente faltan dos diapositivas. A ver, no veo mucho por acá. Bueno, todo lo veo normal aquí. Bueno, ya voy a acabar ya, porque al final es la parte contributoria nada más en relación a los ritmos circadianos. Y el límbico, básicamente que sopesa el control con el tronco encefálico de las otras áreas que se desarrollan en relación a la esfera afectiva. Ya terminé, no se preocupe, para no incomodarnos. Muy bien. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, por esta ruta, los que se queden o los que se han quedado, me la pueden hacer llegar, por favor, para que no tengamos más inconvenientes. Si se dan cuenta, este tema en un solo grupo iba a ser imposible de realizar. Lo he tratado de resumir, eran más de 250 diapositivas y lo he hecho en la mitad casi para poder llegar con un mensaje un poquito más claro de cómo es que el sistema nervioso autónomo está trabajando. No sé si es que tienen alguna pregunta que en forma verbal me la pueden hacer, por favor. Doctor, ¿las diapositivas va a subirla al aula virtual? La clase está grabada. No creo que haya mucho inconveniente con las diapositivas. ¿Alguna pregunta en relación al tema, por favor? Bien, si no hubiera, recuerden que mañana debemos reunirnos. Una hora es más corto para hablar de la farmacología del sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Mañana hablamos de parasimpático, cómo es que la farmacología puede alterar su comportamiento, ya sabiendo de base lo que hoy hemos revisado. Entonces, mañana nos vemos en punto, por favor, para no retrasarnos. Y en esa horita, yo creo que es más que suficiente para revisar lo que nos queda pendiente de este sistema. ¿Ok? Muy bien, les agradezco mucho. Cuídense. Hasta otra oportunidad. Doctor, buenos días.